tal, amigos de 6 a 9? ¿Cómo están? Buenos días. Tenemos hoy de invitado para nuestra entrevista política al nuevo ministro de la Producción y hasta hace poco colega nuestro acá en Canal N, Bruno Yufra. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, felizmente. ¿Cómo estás, Mario? Nos vamos a tutear, ¿no? Porque... Por supuesto, imagínate. Claro que sí. ¿Cómo te sientes en la piel de este nuevo cargo de político? Porque, digamos, en la distribución entre políticos y técnicos, tecnócratas, que yo no sé si es muy rigurosa, ¿tú caes más bien en lo segundo o no? Sin duda, ¿no? Y más de donde vengo, digamos, con una experiencia en el sector privado como empresario y bueno, también como comunicador, compartiendo aquí en la misma casa. Es un reto, es una transición también, de hecho, ya han empezado no solamente los ejercicios físicos, sino las primeras dosis, digamos, de política en mi gestión. Inevitablemente es un cargo que no esquiva lo político, ¿no? Pero fundamentalmente es un tema técnico, el encargo de dinamizar, digamos, produce en sus dos mundos, ¿no? Pesca y todo el sector de pequeña y mediana empresa, tiene pues un componente técnico fundamental, ¿no? Pero cuando tú piensas en el componente político, ¿qué cosa entiendes por ese componente político? ¿Qué parte de tu tarea se te presenta como política? Bueno, uno hace política en todo, ¿no? Su vida. Claro, la vida en la polis es política, así, pero ¿no? Pero entendí en ese sentido restringido. En este desafío yo creo que lo que hay que hacer es avanzar con los lineamientos de acción, digamos, que te permitan no herir, no entorpecer la labor de otros, crear puentes, entenderse, negociar. Creo que es un mix de varios frentes que hay que saber actuar. ¿Y la imagen es un elemento importante dentro de ese mix? La imagen es un elemento importante, aunque valgan verdades, este es un gobierno, digamos, un poquito no exigente en ese sentido. No hay muchos protocolos, el presidente mismo... ¿Pero la ausencia de protocolo no es una búsqueda de imagen al mismo tiempo? Yo no lo creo, ¿no? Tratándose de una persona como el presidente, digamos, que todos conocemos a su edad, es una persona que ha tenido siempre una trayectoria muy distendida, un trato muy amigable, no es una figura rígida, ni mucho menos, y te hace sentir, digamos, un ambiente mucho más amigable de lo que uno podría suponer de lo que es la presidencia digamos, y su trabajo con los ministros, ¿no? Y este asunto, por ejemplo, que mencionabas hace un momento, el de los ejercicios, eso uno pensaría que, aparte de corresponder a una afición conocida y antigua de Pedro Pablo Kuczynski, también busca un determinado look, un determinado aspecto para el gobierno. Por eso lo hacen en el patio de honor, por eso lo hacen a la hora en que lo hacen, y por eso habla al respecto el presidente de la República, el primer ministro, el ministro de Educación y la ministra de Salud. Es decir, han hablado más sobre la gimnasia que sobre las medidas de seguridad que ese mismo día adoptaron. Bueno, cada cosa tiene su turno, ¿no? En ese momento creo que lo oportuno era hablar de la gimnasia y de lo relevante del deporte como una, digamos, práctica que todo el mundo, todo peruano debería de tener. El impacto de la salud pues es innegable. Entonces, en ese momento, evidentemente, lo que se quería era hablar de esta iniciativa, y esa fue una más que de otros temas una que están en la agenda, invitación, digamos así, en general, por si acaso mañana vamos a hacer gimnasia y el que quiere se suma, ¿o fue una especie de octavo mandamiento? No fue un octavo mandamiento. Tampoco fue algo a lo que muchos nos hayamos negado. Algunos se negaron. No. Como dices, no muchos se negaron. Digamos, otros no podían, me refiero, ¿no? Okay. Creo que es algo que ha caído muy bien, salvo algunas observaciones. Por eso, te digo, parecería algo de casualidad ha caído bien. No ha sido una saltaron sobre la colchoneta y cayeron como en las Olimpiadas, con los dos pies juntos. Bien puestos, ¿no? Ahora en épocas de Olimpiadas. Sí. No ha sido algo que se haya programado con un cálculo político y una expectativa puntual de ganar puntos, ¿no? Ciertamente, ex post, yo creo que ha caído muy bien, sin haber sido algo milimétricamente programado. ¿Tú querías hacer deporte? O sea, yo estaba convencido de que esta nueva fase deportiva... ¿Venías haciendo deporte últimamente? No va a impactar. ¿O ha sido un, un impulso? Sí, algo tímidamente he estado practicando deporte. Ahora empezaré a hacer un poco más con la mejor disposición. Sin duda. Ahora, hablando de la imagen del gobierno, por supuesto que hay cosas que tienen que ver con cada sector y además el presidente les ha dicho que se ocupen de sus propios ministerios. Es un no de mandamiento, además, no solamente nos los han dicho.
cómo se presenta el gobierno en su conjunto. Y esta norma supuestamente genérica, pero que beneficiaría de carambola a Doerran, ha sido llamada una norma con nombre propio, una ley con nombre propio. ¿Cómo te ubicas tú frente a esa posibilidad? Porque decir que es una norma genérica, una norma que lo único que le falta es... Mira, yo lo que creo, Mario... Sí, pronunciar el nombre de los beneficiados. Sí entiendo la reflexión, un poco tu punto. Lo que creo es que nos ha tocado actuar, digamos, al gobierno le ha tocado actuar frente a este problema, frente a una inacción del gobierno pasado, y digamos, el vencimiento del plazo estaba muy cercano. Creo que es una norma oportuna para la circunstancia, más que con ley, digamos, con nombre propio. ¿Pero sin dejar de ser con nombre propio? Digamos, no quiero entrar a etiquetar si tiene o no nombre propio. Lo que veo es oportuna frente al vencimiento de un plazo. Y lo único que se está haciendo, para que la gente lo tenga también muy claro, es ampliar el plazo de un proceso concursal, nada más, buscando mayores chances de éxito en una posibilidad que eventualmente puede ser... Pero, digamos, la preocupación por los 1.600 trabajadores... Es súper legítima, ha sido el primer pero punto. no debería ser la preocupación de cualquier trabajador que está por quedarse en la calle. Entonces el Estado tiene que intervenir y prorrogar y cambiar las condiciones. Claro, pero ahí voy con mi comentario, ¿no? La sí. naturaleza de la intervención es básicamente de ampliación de un plazo que aplica a todas las empresas que se enfrenten en esta situación. Ahora, ¿en qué momento se daba la ley? ¿Cuántas empresas hay En este momento es esta, pero no quiere decir que no vayan a haber en el tiempo, ¿no? Es decir, creas una empresa para situaciones hipotéticas en el 99% de los casos y beneficia al 1%. No, porque no solamente una empresa en, digamos, la historia del parque empresarial se va a dar con esta figura. Por eso, lo importante aquí es que se abre la puerta Uh-huh. a que 1.600 trabajadores e indirectamente muchas más personas puedan tener chances de seguir. ¿Y ese es el rol del Estado a tu manera de ver? No es el único rol, pero no podemos ser esquivos Uh-huh. a una realidad digamos que es clarísima, ¿no? Se tiene ahí una oportunidad, hay mucha expectativa en el futuro. De pronto, yo discutiría el atributo de clarísima, pero en fin, es una decisión política. Por eso es que y finalmente, por buenas o malas, me llevas a un territorio que no es el mío. Uh-huh. Y yo debo respetar los mandamientos del presidente. Sí, claro. Nuevamente político. Estamos aprendiendo. Así es, me parece muy bien la tarea. Vamos a tu ministerio. Encantado. A tu portafolio. Entre las responsabilidades que produce también está pesquería, por supuesto. Sin duda, claro. Donde te has propuesto tareas importantes. Pero, digamos, lo que ha caracterizado Produce durante el último gobierno y sobre todo la administración de Piero Ghezzi es la diversificación productiva que entiendo tú te has comprometido a continuar. ¿Ha sido un éxito? Me he comprometido a continuar las cosas que funcionan. ¿Okay? Sí, ¿cómo puede uno continuar cosas que no funcionan? Bueno, se dan casos, ¿no? Se dan casos. Bueno, ¿y qué cosa es lo que ha funcionado? Se ve toda la vida. Estamos en este proceso, en el proceso de identificación las cosas, de todo lo que está funcionando, porque para nosotros es una responsabilidad capitalizar los avances que se han tenido. Ha habido inversiones, en fin, uno no puede llegar y hacer borrón y cuenta nueva, ni mucho menos. ¿Pero te parece una idea pertinente la diversificación productiva dirigida desde el Estado? La diversificación productiva la hacen los empresarios. Ese es el primer punto de partida. La empresa privada es la que escoge y ve sus oportunidades para eventualmente embarcarse en nuevas líneas de producción. Y eso para mí es lo principal. ¿Qué cosa puede hacer el Estado desde su accionar y puntualmente en este ministerio? Crear condiciones favorables para que el sector privado reconozca esas oportunidades, reconozca esas señales comerciales, financieras. Pero el solo hecho de orientar, digamos, facilitar más X que Y, hay un dirigismo. Hay una voluntad dirigista. Es decir, donde tú dices, ¿sabes qué cosa al país le conviene más en este momento? Particularmente, el turismo. Esa es la línea que justamente yo no estoy Picking winners se llama eso de ahí. Absolutamente. En la teoría. Nosotros no, al menos en mi visión, yo no creo que tengamos una varita mágica para identificar los sectores ganadores y decidir desde las oficinas o con estudios cuáles deberían ser los sectores que se van a embarcar, digamos, en la diversificación. Sin embargo, asumiendo que se ha hecho ya un estudio de oportunidades de mercado sobre nuevos productos, una oferta, digamos, un portafolio que eventualmente puede ser exportable o para el mercado interno, sí es cierto que hay muchas trabas y dentro de este proceso de darle luz a nuevas oportunidades productivas, el Estado tiene un rol
por lo menos para desregular y permitir que surjan estas nuevas iniciativas. Pero todavía, desde ese sí, enfoque creo que hay buenas oportunidades. Dicho esto, no soy partidario, no soy amigo del dirigismo, ni mucho menos. El sector privado tiene que jugar su partido en la cancha. Nosotros nos debemos de limitar a un rol normativo y dejar que las cosas sucedan lo mejor posible. ¿Y todavía no tienes claro cuáles han sido los aciertos de la administración? Bueno, sí, Ghezzi? sin duda, a mí me hubiera gustado tener mucho más precisión, digamos, en el traspaso, pero el tiempo y el día a día de la gestión pública, lo estoy viendo esta primera semana, es agotador. Realmente no hay espacio para mucho, pero dentro de lo que ya se ha dado, ha habido muy buenas iniciativas, por ejemplo, las llamadas mesas ejecutivas, que es un acercamiento entre el sector público y el privado, incluso entre el sector público y público, porque no necesariamente conversan los organismos públicos. Ahí tenemos una fuente de información privilegiada para empezar esta tarea de destrabar, de eliminar barreras para el surgimiento de nuevas oportunidades productivas, ¿no? Ahora, Ghezzi, por ejemplo, entre otras cosas, sin duda, ¿no? Ghezzi, cuando presentó la diversificación productiva, hizo cálculos de cuánto iba a impactar eso en el crecimiento económico. Eso no se ha Yo no he medido. entrado a profundidad a analizar ni los cálculos, Sí. ni a ver cuáles son las bases de ese trabajo. El exministro Ghezzi es un profesional de un potente calibre. No tengo dudas de que ha visto algo él y sin duda Están tratando de detectarlo. voy a ustedes, tratar ¿no? de identificarlo. Sí. Pero a priori, digamos, como te decía al inicio de la conversación, nosotros vamos a continuar las cosas que están siguiendo. Hay sitios muy exitosos que ya existían, valgan verdades, como el Citebit alrededor del Pisco, manejado además muy bien por el señor Olaechea, congresista actualmente. Esa es una muestra, ¿no? Y otros sitios privados que también funcionan muy bien. Entonces, digamos, el proceso de transferencia tecnológica necesita, desde el lado de innovación, desde el lado de investigación, necesita un aporte mucho más enfocado que eventualmente permita también compartir, digamos, entre los actores, y esa función en algunos casos se ha dado. En los casos donde no se va a dar, yo no voy a empujar el carro contra la cuesta solamente por el por el brurito de... Evidentemente, ¿no? Ahora, has mencionado innovación y tecnología en la última intervención. Sí. Y entiendo que esa es una inquietud de tu gestión. Muchísimo. Obsesionado, digamos. Bueno, y esa obsesión le corresponde nuevamente al Estado decir, bueno, vamos a drenar Sí, porque mira... A ver, ¿por qué? Digamos, no es picking winners, no es tanto por ahí. En entornos pero donde, un poco sí. Mira, el Estado peruano Sí. no ha invertido en innovación, en ciencia y tecnología, no tenemos un track record bueno, y parte de el ejercicio de cerrar estas brechas es facilitar. Cuando no hay derechos de propiedad muy bien definidos, cuando no hay un esquema de patentes muy sólido, es muy difícil que las empresas inviertan en innovación. Entonces, por ahí hay una beta que se puede explotar muy bien. La de patentes. La de la innovación. Sí. ¿Ok? Hay una beta que se puede explotar muy bien para beneficio de los diferentes actores. En todo ecosistema emprendedor ganador en el mundo vinculado a la tecnología, el Estado ha jugado un rol importante. ¿Okay? Israel, por ejemplo, sí, he visto que ha sido una superpotencia. Lo primero que hemos hecho nosotros ha sido, y no con miras a nosotros adoptar herramientas de tecnología y adueñarnos de la verdad sobre cuál va a ser el futuro de desarrollo tecnológico, sino que tenemos como Estado muchísimo más capacidad para de forma rápida y contundente adoptar tecnología para los empresarios peruanos. Si nosotros podemos acortar esa distancia, porque un pequeño empresario que tiene su empresita caminando, casi no tiene ninguna chance de poder ir a Israel y firmar un acuerdo tecnológico. Me dejo entender. Es muy difícil, no tiene esa capacidad. Entonces le corresponde al Estado hacer ese... No es que le corresponda, sino que tiene sentido y está alineado el objetivo de fomentar el uso de la tecnología desde las líneas de innovación que queremos trazarnos nosotros como uno de los faros de esta gestión, ¿no? En el sector, dentro del portafolio de pesquería que mencionamos al principio, ¿también tienes un espíritu de continuar políticas que venían de antes o al contrario, más bien transformarlas radicalmente? Mira, yo estoy convencido de que en un mar tan extenso como el peruano pueden coexistir perfectamente los dos grandes mundos, ¿no? La pesca artesanal y el consumo humano directo y el consumo humano indirecto, ¿no? Siendo el consumo humano indirecto vinculado pues a la pesca de la anchoveta
para producir harina y aceite. Okay. ¿No? Eso ya está ordenado con algunas oportunidades de mejora. De hecho, el gobierno anterior sacó un decreto con aparentemente muy buena intención para crear unas franjas dentro del mar que permitan la pesca industrial a partir de la milla 10, evitando que la pesca industrial entre, digamos, ¿no? Las embarcaciones industriales entren entre la milla 5 y la 10. El problema es que esa ley, como está en este momento, esa resolución, como dicta en este momento, es muy inflexible. Entonces, en épocas en que viene, por ejemplo, el fenómeno del Niño, el mar se calienta, la anchoveta entra. La anchoveta no sabe cuál es la milla 10, cuál es la 9, cuál es la 8. Obvio. Siente la temperatura y se escapa de aguas calientes y entra hacia aguas más frías y la pesca se va al suelo. Entonces, esa inflexibilidad tenemos que corregir. Porque este es un tipo de pez que lo captura la pesca industrial y no digamos... Exactamente. La pesca también artesanal. algo de artesanal la tiene, pero digamos, no, el volumen es abismal. Porque además la pesca artesanal vinculada a consumo humano directo, digamos, ¿cuántas veces has comido anchoveta tú en el último año? Sí. ¿Y cuántas veces has visto que alguien coma anchoveta en su plato? O sea, es muy poca la potenciación. Hay muchas formas de potenciarlo, se está estudiando, sobre todo. Pero queda un montón de masa sin ser capturada, que podría ser capturada. No, un montón. Toda la biomasa se mete hacia la costa y si la milla 10 no te permite entrar, estamos en un fuerte problema. Entonces nosotros estamos evaluando cuál es la mejor figura para flexibilizar eso y eso es algo que va a darse en los siguientes 7 días, ¿no? Hay una enorme oportunidad alrededor de la explotación de otras especies y no están todas normadas. Yo, por ejemplo, siguiendo también los mandamientos del presidente, la semana pasada hice mi primer planchas. viaje. Además de las planchas, que dicho sea paso no hubo planchas, pero no dudo que vendrán. Hice mi primer viaje, me fui a Marcona con mi viceministro y un equipo para ver cómo estaba funcionando una caleta de pescadores. Y vimos, digamos, esta caleta tiene un nivel de asociatividad a nivel de pescadores impresionante. Ellos no piden plata, no piden que se les regale nada. Lo único que quieren son reglas claras y que las cosas funcionen de forma ordenada. Esta caleta saca, por ejemplo, erizo y saca algas, ¿ok? Con un potencial tremendo. Ellos mismos dictan, ellos mismos se han dado cuenta cuándo deben de parar, cuándo deben de continuar, en qué formatos pueden comercializar. El erizo lo pueden comercializar, digamos, sin limpiarlo o ya la pulpa. En fin, ellos se han organizado de una manera extraordinaria y ese es un ejemplo que se puede replicar fácilmente en la medida que existan derechos de uso para esa caleta. Entonces ellos tienen un nivel de blindaje diferente al resto de caletas y desde ahí se puede aprender muchísimo. Eso es una muy buena oportunidad para aprender. Sumado a todo el tema de derechos están los famosos desembarcaderos, los DPAs, ¿no? Los desembarcaderos artesanales, donde también se puede aportar muchísimo desde el Estado para beneficio de estos pescadores artesanales, poniendo, por ejemplo, un poquito de tecnología, habilitando un circuito tecnológico. Estos pescadores podrían prevender su pesca a la red de restaurantes, por ejemplo. Entonces, con una pequeñísima acción le cambias la vida a miles de familias, aumentando evidentemente el precio que reciben y facilitando una cadena productiva. Pero alguien tiene que gatillar eso. Sí. La evidencia, a pesar de que lo ideal sería que ellos mismos exploren recursos de tecnología para poder llegar al mercado, la evidencia nos dice que no están en capacidad de hacerlo, que nunca lo han hecho y muy probablemente nunca lo harán. Entonces hay que darle un pequeño soplido, sin estar en una visión intervencionista, ni mucho menos, que no es para nada la visión de esta gestión. Y todas estas iniciativas las has conversado con el primer ministro y a su vez corresponden a una idea eje planteada por el presidente de la República, o son, digamos, ideas que tú has peregrinado y que las transmitirás buena parte han sido presentadas, evidentemente. Aquí el trabajo en equipo es fundamental. No es que cada uno tiene un ministerio y hace lo que bien se le ocurra. Claro. Pero evidentemente que el detalle, imagínate la cantidad de cosas que tiene que ver el primer ministro. Entonces ahí es donde entra la capacidad de gestión de cada uno de sus ministros, ¿no? En este caso de producción me toca a mí
jugar ese partido. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Muchísimas Bruno gracias por a ti. esta conversación y esperemos que podamos tener Marco. varias Ojalá. durante los Yo próximos siento años. que sigue siendo mi casa, aunque es, por ya no supuesto. puedo habitar con la misma frecuencia como antes. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.